Bien, jóvenes, buenos días. Ahora vamos a avanzar el tema de externalidades. Recuerden que nosotros hemos estado trabajando economía del bienestar, ¿no es cierto? Equilibrio general en el consumo, equilibrio general en la producción y además el intercambio que existe, o mejor dicho, la relación que existe entre estos dos aspectos, ¿no? Entre los dos equilibrios. Cómo los sistemas de precios se ajustan para poder permitir vaciar los mercados. Pero todo este análisis, digamos, previo que se ha realizado, incluyendo todo lo que ustedes han visto en Microeconomía 1, ¿sí? Y hasta este momento, ¿no? Se realiza sobre la base de que los mercados funcionan de manera competitiva, o sea, es decir, mercados competitivos, ¿sí? Y resulta siendo que la piedra angular, digamos, para el análisis de mercados, el análisis que nosotros realizamos, son los mercados competitivos, ¿cierto? Esta manera en la que de manera individual y de manera, digamos, y como resultado del intercambio, ¿no? Los sistemas de precios permiten que la oferta se iguale con la demanda, ¿no? O que los mercados se vacíen. Sin embargo, vamos a observar acá que empiezan a generarse una serie de efectos, ¿no? O consecuencias del consumo o consecuencias que trae la producción, ¿no? Diríamos, de unos agentes sobre otros. Es decir, nuestro consumo o el consumo de cigarrillo, por ejemplo, que tienen algunas personas, termina generando consecuencias negativas sobre otros. De pronto las personas que realizan algunas fiestas hasta muy tarde, de repente también nos generan algún tipo de efecto negativo, ¿no? Los desperdicios tóxicos que se arrojan a los ríos, a los lagos, a las lagunas, ¿cierto? Los residuos sólidos también que generamos, ¿no? El uso, digamos, de sistemas de calefacción también causan efectos negativos. Y lo que sucede en nuestro medio, ¿no? En esta época se van a empezar a generar incendios y que estos incendios no se dan de manera natural, sino que son causados, ¿no? Por nuestros productores, ¿no? Empiezan a hacer el roce, ¿no? Empiezan a quemar los pastos, ¿no? Pensando en que eso va a ayudar a mejorar la producción, pero todas esas acciones que se realizan generan consecuencias, ¿no? Entonces hay otros que son los que asumen esas consecuencias, ¿no? Es decir, efectos sobre terceros que no quedan reflejados en las transacciones de mercado, ¿sí? Y este último aspecto que estoy precisando es importante, es decir, no quedan reflejados en las transacciones del mercado. Es decir, cuando nosotros intercambiamos un bien por otro o se genera algún tipo de proceso de producción, ese proceso de producción no internaliza, digamos, las consecuencias que se pueden generar sobre otros. ¿Sí? Pero también hay algunos otros efectos pues, que no necesariamente son negativos, sino que también se producen de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya más personas que reciban educación, el hecho, digamos, de que se pueda financiar la investigación, ¿no? La cantidad de acciones vinculadas a la mejora de la salud de las personas, ¿no? Que también podrían generar algún tipo de efecto sobre los demás, sobre la sociedad, ¿no? Sobre los terceros. Entonces, yo creo que hay que hacer una diferencia y la voy a precisar en este sentido. Cuando nosotros realizamos, digamos, la compra de algunos bienes o servicios dentro del mercado, qué sé yo, como que compramos nuestro pan diario, ¿no? Nosotros compramos pan, ¿no? El hecho de que compremos una cantidad de pan puede, ¿no? Traer como consecuencia el incremento del precio, ¿no? Y lógicamente esto puede afectar el bienestar de otros compradores, ¿no? De pan. Sin embargo, ¿no? Esta mayor demanda, digamos, de pan que se pueda generar, ¿no? Va a quedar reflejado en los precios de mercado. Entonces, y claro, y son absorbidos a través de los precios. Lo que estoy tratando de decir es que estos efectos no necesariamente son externalidades, o sea, no podríamos entenderlos como externalidades,
porque digamos que el mercado puede asignar, digamos, asignar o tener la capacidad, ¿no? ¿no? Para que los recursos se puedan orientar a esa mayor producción de pan que se está requiriendo. Sí, y eso lo vamos a ver de repente a través de la modificación de los precios. Sin embargo, ¿no? Cuando estamos hablando de residuos sólidos, de residuos tóxicos, de contaminación, de los ruidos, de repente acá tenemos el aeropuerto a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Los ruidos de los aviones, efectivamente no muestran, no se reflejan a través de los precios de mercado, ¿sí? No están reflejando en forma precisa qué cosa, qué cosa es lo que no está reflejando de manera directa. Y es que el hecho de que, por ejemplo, un avión despegue, ¿cierto? A las 5 de la mañana, como solía suceder, ¿no? Antes de que pasemos toda esta situación, ¿no? Esos costos, ¿no? Nosotros terminábamos asumiéndolos. ¿Sí? Es decir, hay una transferencia de costos. Cuando nosotros hablamos de externalidades, estamos hablando de una transferencia de costos, porque son otros los que asumen las consecuencias. Por lo tanto, cuando pongo este ejemplo, cuando menciono este ejemplo del despegue del avión, ¿no es cierto? Nosotros somos los que asumimos esos costos de esa situación, ¿no? Y esa situación, ¿no? se puede reflejar a través de los precios de mercado. Entonces, acá va a haber una diferencia, ¿sí? Porque esos costos a los que yo hago referencia tienen que ver con costos sociales, ¿sí? Costos sociales. Es decir, aquellos costos que están siendo asumidos por terceros. En ese sentido, vuelvo a reiterar que esta situación no es transmitida por los precios de mercado o es que es una digamos, o que estos precios de mercado no son exactamente precisos, ¿no? Por lo tanto, no hay una adecuada asignación de recursos. ¿Ok? Entonces, vamos a observar, digamos, externalidad como externalidad en términos de concepto, ¿no? Se produce o una externalidad se produce siempre que las actividades de un agente económico afecten las actividades de otro agente, de una forma que no queda reflejada en las transacciones de mercado, es decir, que no queda reflejada a través de los sistemas de precios. ¿Ya? Por ese motivo, nosotros decimos que ahí hay una falla de mercado, porque las asignaciones de recursos dentro del mercado no reflejan, no son reflejados a través de los precios. Por lo tanto, hay asignaciones ineficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, los costos no son asumidos y no se reflejan a través de los precios y por lo tanto vamos a observar que hay una diferencia entre costo privado y costo social, digamos desde el punto de vista negativo, pero también desde el punto de vista positivo, porque vamos a ver de repente cuando nosotros, digamos, invertimos más en investigación, ¿cierto? Va a haber mayores efectos positivos sobre la sociedad, ¿no? No necesariamente, que no van a ser iguales a los beneficios privados, ¿sí? Y de ese modo, más bien, va a haber una transferencia de beneficios hacia la sociedad, ¿no? Vamos a hablar ahí de beneficios sociales. En el sentido estricto, digamos, nosotros hemos estado observando nuestra relación en el mercado competitivo, ¿no? Acá está nuestra función de demanda, nuestra función de oferta, perdón, donde este viene a ser nuestro costo marginal, ¿no? Recuerden que la curva de oferta está vinculada a los costos marginales, pero tenemos una aproximación, digamos, desde el punto de vista privado. Recuerden también que la demanda la podemos entender como los beneficios marginales, pero también desde un punto de vista privado. La demanda refleja, ¿cierto?, todas las preferencias que tienen los individuos y estas se dan a través de su disposición a pagar y además a través de los beneficios, ¿no es cierto?, marginales por el consumo adicional de unidades del bien, ¿cierto? Y lo mismo sucede con los costos.
los costos adicionales, ¿cierto?, por producir una mayor cantidad de bienes. Pero claro, lo hemos visto desde un punto de vista, digamos, competitivo, y por lo tanto, ¿no? Si esto es en equilibrio, en términos de precio y cantidad, ¿no? Y observando que no existe ningún tipo de ineficiencia en la asignación de los recursos, ¿sí? Sucede que este costo marginal privado va a ser igual, y lo voy a poner este color, al costo marginal social. Y que este beneficio marginal privado va a ser igual al beneficio marginal también social. ¿Sí? Entonces, de este modo, en las transacciones desde un punto de vista, o los intercambios desde un punto de vista competitivo, ¿no? Son al mismo tiempo, digamos, asignaciones eficientes desde el punto de vista privado, pero también desde el punto de vista social. Acá no hay pérdidas de eficiencia, ¿sí? Pero lo que va a suceder con las externalidades es que las asignaciones no van a tener esas características, porque los precios, nuevamente, a diferencia de esta situación, recuerden que acá lo único que tengo que observar son los precios. Y si yo veo los precios, yo ya voy a saber, no va a ser necesario ver la calidad, ni cómo se ha producido ese bien, etcétera, ¿no es cierto? En un mercado de esta naturaleza, solamente yo veo los precios y es la máxima señal, digamos, por definición, que uno tiene para poder realizar los intercambios. Pero claro, ¿no? En esta situación no existe pérdida de eficiencia social, y por lo tanto todo lo que observamos desde el punto de vista privado también se soporta desde el punto de vista social. Ahora bien, volviendo a reiterar, ¿cierto? Entonces, una externalidad se va a producir siempre que las actividades de un agente económico afecten a las actividades de otro agente, de una forma que no va a quedar reflejada en las transacciones de mercado, es decir, en nuestros sistemas de precios. Y vamos a observar además que existen eh, externalidades entonces, de carácter positivo y también de carácter negativo. Y en ese sentido vamos a observar que estas se pueden dividir entre externalidades negativas en producción y también externalidades negativas en consumo, pero también externalidades positivas en producción, pero también externalidades positivas en consumos. ¿Sí? Otro de los aspectos que hay que tomar en consideración acá es que en nuestro análisis, ¿no? Una asignación eficiente, ¿no? Recuerden nuestra definición de economía, ¿no? La economía es la asignación eficiente de los recursos escasos, ¿no? ¿Qué significa que sea además una asignación eficiente? ¿No? Miren, ahí estamos hablando de estas relaciones de beneficios y costos, ¿sí? De beneficios y costos. Y esos beneficios y costos que van a recaer, ¿no es cierto?, en términos de las externalidades, ya sean positivas o negativas, ¿no?, en producción y en consumo, como he mencionado hace unos momentos, ¿sí? Entonces, eso para tomar en consideración al momento de poder evaluarla, ¿ya? Y ahí vamos a observar, pues, situaciones como las que vivimos, ¿no? La contaminación del aire, la contaminación del río. Tenemos acá un río completamente contaminado, la congestión también vehicular, ¿no? Una calle en la que está yendo los vehículos y también los peatones, ¿no?, que están cruzando las calles, ¿no? El hecho de que una persona salga y quiera parar un taxi, o los mismos taxis que van pegados hacia las veredas a una velocidad mucho más lenta, ¿no? Y eso va generando también externalidades en otros, en la gente, ¿no? Contaminaciones de diferentes maneras, ¿no? Los desperdicios que se generan, la contaminación de la tierra también, originada, digamos, por residuos tóxicos. Acá hablamos de contaminación de la minería sobre la producción agrícola, por ejemplo, ¿cierto? Y también de contaminación de los ríos, ¿no? Y esos aspectos, si podemos dividirlos entre estos efectos positivos y negativos,
¿no? Uno, y segundo, si hablamos de producción o consumo, ¿no? Podríamos separarlos y poner algunos ejemplos adicionales, por ejemplo. Lo que he hecho de referencia hace un momento tiene que ver con externalidades negativas en la producción, ¿no? Pongámonos un ejemplo clásico. En la producción de una empresa, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tenemos, en nuestro ejemplo clásico, ¿ya? Desde el punto de vista de la producción, ¿no? Tenemos acá un río, ¿sí? Este es un ejemplo clásico. Acá vamos a tener una empresa X, ¿sí? Y acá vamos a tener una empresa Y. Vamos a suponer que esta empresa X es una empresa minera, ¿sí? Y acá vamos a suponer que esta es una empresa dedicada a la agricultura, ¿sí? A la agricultura, ¿no? Entonces, la empresa acá, ¿no? Usa, utiliza las aguas del río para producir, ¿no es cierto?, sus productos agrícolas, ¿no? Y más bien la empresa minera, ¿no? Echa o arroja sus desechos, ¿no?, al río. Por lo tanto, estos desechos, ¿no?, aguas abajo, ¿no?, terminan contaminando la producción agrícola. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver que hay una externalidad negativa, ¿no? La empresa que está aguas abajo, ¿no? Digamos, al usar el agua, ¿no es cierto?, utiliza un agua contaminada, ¿no? Debido a que la empresa minera X, ¿no es cierto?, contamina el río debido a su proceso productivo, ¿no? En ese sentido, la producción de la empresa agrícola Y, ¿no es cierto?, depende, miren, que la producción de la empresa agrícola Y depende no solo del nivel de factores productivos que utiliza, sino también de la calidad, de la cantidad de elementos contaminantes que bajan por el río. Entonces, entendiendo a la empresa Y, ¿no es cierto?, la empresa Y produce, ¿no? Vamos a suponer acá, utiliza dos factores, capital y trabajo, ¿no? Pero además depende del nivel de producción que realice la empresa X. Ahora, la producción de la empresa X, ¿no?, puede usar también ese factor productivo, ¿no? Capital y trabajo también hace uso, digamos, de esos factores, ¿no? ¿Mm? Pero no está condicionado a la producción, digamos, o a la contaminación. En cambio, para la empresa Y sí, dentro de su proceso productivo tiene que considerar, ¿no?, el nivel de producción de la empresa X. Si la empresa X o la empresa minera produce más, el nivel de contaminación del agua será mayor y la productividad, digamos, marginal que va a tener la empresa agrícola va a ser de repente negativa, ¿sí? Por lo tanto, los incrementos de la producción de la minería provocarán, ¿no?, que se produzca menos productos agrícolas. Y eso solamente hablando de cantidad. Otra cosa es la calidad de esos productos agrícolas. ¿Ok? Pero acá me gustaría considerar lo siguiente, ¿no? Que acá hay una transferencia de costos, ¿sí? Y lo voy a poner, lo voy a señalar acá, hay una transferencia de costos. ¿Por qué? Porque la empresa minera, ¿no?, no asume estos costos, ¿no? Él contamina, es decir, tienen que producir y de repente contaminar para la empresa minera, ¿no es cierto? El uso de algún tipo de tecnología en específico le abarata los costos, ¿no? Le abarata los costos para la empresa minera. Pero como la empresa minera no está internalizando esos costos de contaminar, los termina transfiriendo, ¿no?, a la empresa agrícola, ¿no? Y más bien es la empresa agrícola que seguramente va a tener que hacer lo siguiente: implementar algún tipo de sistema, ¿no?, por el cual tenga que
limpiar, ¿no es cierto? Esa agua del río que está contaminando, ¿no? Para recién regar este, sus terrenos agrícolas. Y esto es a lo que yo me refiero con transferencia de costos, ¿no? Con transferencia de costos, ¿sí? Por eso decimos, las externalidades es cuando otros asumen los costos en general, ¿ya? Pero también vamos a ver desde un punto de vista positivo. ¿En qué sentido? Y lo podemos poner desde el punto de vista, digamos, del consumo, ¿sí? Bueno, hay algunas negativas de consumo, o hay algunas todavía, para precisar acá, digamos, hay algunas también positivas, como por ejemplo, otro ejemplo clásico es el de las abejas y la producción de manzanas, ¿no? De hecho, eso es un ejemplo bastante, digamos, antiguo, ahí viene de los años 50 todavía, ¿no? Donde hay dos empresas, una que produce miel, ¿no? Una que produce miel y donde están las abejas, ¿no es cierto?, produciendo la miel, y otra que produce manzanas. Entonces, puesto que las abejas se alimentan de las flores de las manzanas, un incremento de la producción de manzanas mejorará la productividad de la industria que fabrica miel, ¿cierto? En ese sentido, y además, ¿no? Como las abejas también polinizan a las plantas, ¿no? También va a generar un efecto positivo sobre la producción de manzana. Entonces ahí hay, ¿no es cierto?, efectos positivos de ambos lados, ¿no? Las abejas que polinizan a las flores de las manzanas y hay una mejor producción de manzanas, y el mismo hecho de que las abejas polinicen, ¿no?, y les permite producir una mayor cantidad de miel. Y en ese sentido, ahí sí observaríamos nosotros una externalidad positiva, ¿sí? Ahora bien, y voy a usar este ejemplo porque en un mercado de competencia perfecta, estas actividades productivas de las empresas no tendrían un efecto directo sobre las otras. Es decir, la producción de manzanas, ¿no es cierto?, y la producción de miel, ¿no?, en un mercado de equilibrio competitivo, no tendría ningún tipo de efecto una sobre otra, ¿ya? Eso también es importante. A ver si lo señalamos acá. ¿Qué significa para la empresa agrícola tomar en consideración la producción que genera? ¿Qué significa para la empresa agrícola, ¿sí?, tomar en consideración la producción que tiene la empresa minera en términos de este análisis? Significa que la variación de la producción de la empresa agrícola respecto al nivel de producción este, de la empresa minera va a ser menor a cero, ¿cierto? ¿Eso qué significa? A mayor producción de la empresa minera, mayor contaminación y por lo tanto va a terminar afectando la producción, ¿sí? La producción de los productos agrícolas, ¿no? Cosa contraria que sucedería, digamos, con la producción de flores, mejor dicho, de manzanas y de miel, ¿no? Entonces, si nosotros suponemos que esta es la producción de miel, ¿no?, le vamos a poner así, que depende también de capital y trabajo, pero también depende del nivel de producción de miel, ¿cierto? Vamos a ponerlo así, ¿no? Y acá está la producción de miel que está en función de capital y trabajo también, ¿no es cierto? Acá más bien, y recuerden, la producción de miel, o mejor dicho, este es de manzanas, ¿no? Este es de manzanas, este es de miel, ¿no? Ya. Entonces, la producción de manzanas está en función de capital, de trabajo, pero también de la producción de miel. Y la producción de miel está en función de capital y trabajo. Puede estar también, podríamos internalizar de repente, digamos, la producción de manzanas también, ¿no? ¿Ok? Pero acá vamos a considerar en un sentido, digamos, en un solo sentido. Entonces, acá va a suceder algo interesante, que es que la producción de manzanas, ¿no es cierto?, respecto a la producción de miel, en este caso, como estamos observando que hay una externalidad positiva, va a ser mayor a cero, ¿no? Pero cuando hablamos de mercados competitivos, ¿qué es lo que sucedería?
¿no? Cuando hablamos de mercados competitivos, estamos suponiendo que las actividades productivas de una empresa no tienen ningún efecto directo sobre sobre el resultado de las otras empresas. En ese sentido, si estamos en un mercado competitivo, ¿sí? Si estamos en un mercado competitivo, sucede que la variación de la producción, cualquiera que fuese respecto de una empresa y respecto a la producción que realiza una empresa subjota, va a ser igual a cero. Es decir, lo hemos visto pues de manera indiferente, ¿cierto? No hay un efecto directo sobre las demás empresas, a diferencia de lo que estamos observando ahora. Ok, es en ese sentido, ¿no? Y algunos efectos, digamos, que nosotros podemos ver ya no en la producción, como lo que estamos haciendo ahora, sino desde el punto de vista del consumo, podría estar vinculado, por ejemplo, en una situación negativa, ¿no? Una externalidad negativa sería fumar, ¿no? Sería fumar, fumar. Fumar produce una externalidad negativa en el consumo, ¿no? Y ustedes saben que en el Perú nosotros tenemos una ley, ¿no? Que restringe fumar en espacios públicos, ¿no? Está prohibido fumar en espacios públicos, en espacios cerrados, ¿no? Pero, ¿no? Esta prohibición al mismo tiempo impone una externalidad negativa de consumo a los fumadores ya también, ¿no? Ok, pero digamos, la mayoría impone un costo sobre la minoría, es decir, sobre los fumadores que preferirían disfrutar su consumo al momento de fumar un cigarrillo, ¿no? Después de que, qué sé yo, después de almorzar, después de cenar o cuando están viajando, qué sé yo, ¿no? Otra externalidad negativa puede ser los vecinos, ¿no? Que hacen sus fiestas, ¿no? Y que terminan generando ruidos, ¿no? Eso también es una externalidad negativa en el consumo. Tal vez una forma de poder restringir sería prohibir la realización de fiestas escandalosas, ¿no? Entonces, podríamos evitar esos costos externos a los vecinos, digamos, que deseamos dormir porque a altas horas de la noche, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿A quién le gustaría, ¿no? Estar escuchando ese tipo de festejos? Por lo tanto, hay un efecto externo, ¿no? Un costo externo, ¿no? Por ejemplo, pero también podemos observar algunas externalidades positivas, ¿no? Como que mi vecino tiene un bonito jardín, por ejemplo. Entonces, a mí cada vez que me despierto, ¿no? Cada vez que me despierto, yo puedo disfrutar, digamos, de observar, ¿no? Pero, ¿no? De pronto hay muchas personas que tienen sus perritos, ¿no? Pero los perritos salen a la calle, empiezan a hacer bulla y encima ensucian, ¿cierto? Y terminamos todos pagando los costos, ¿no? De esa externalidad de que hay personas que tienen, y esto es a lo que yo me refería, ¿no? Tienen su perrito, ese es su consumo privado, ¿no? Entonces hay una familia que tiene su perrito. Ellos obtienen beneficios y claro, y asumen también sus costos de tener su perrito. Dentro de su casa, perfecto, pero cuando lo sacan a la calle y los perritos empiezan a ensuciar la calle, ¿no? Ese beneficio privado y esos costos de carácter privado ya no son iguales desde el punto de vista social, porque somos todos nosotros y sabemos qué es lo que sucede en el Cusco, ¿cierto? Que las personas que tienen animalitos, los perritos, ¿no? Los sacan a la calle a pasear, pero también los sacan a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, ese costo privado inicial que existía ya no es igual al costo social, porque ahora que el perrito ha ensuciado la calle, ¿quiénes asumen los costos? Lo asumimos todos, ¿cierto? Entonces ahí no hay intercambios. Digamos, estas relaciones de mercado no reflejan de forma precisa estos costos sociales que estamos diciendo, ¿no? Entonces, estos precios de mercado no reflejan esos costos, ¿ya? Y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar esos problemas, ¿cierto? En términos de asignaciones eficientes. Claro, y entonces la familia que tiene el perrito, bueno, va, lo saca a su perrito, hace su necesidad y no asume el costo. Es decir, ni siquiera, ¿qué significaría asumir el costo? Recoger, ¿no es cierto?, el desecho del perrito y llevárselo a su casa. Pero ese es un costo. Y dicen, bueno, pues acá, ¿no? Los perritos tienen protección además, ¿no? Y además, ¿quién se va a meter con mi perrito? Entonces,
Yo lo llevo a mi perro y tiene su árbol y lo tiene que llevar ahí, ¿no? Tiene su vereda de repente, ¿no? Donde le gusta, entonces lo llevo ahí, ¿no? ¿Quiénes asumen los costos? Todos, ¿no? Ok, muy bien, pero también hay algunos efectos positivos, ¿cierto? Por ejemplo, en la salud, la vacuna contra la gripe, ¿no? Digamos, ya hay un riesgo de sufrir esta enfermedad en invierno, pero este riesgo de sufrir la enfermedad en invierno disminuye. Y por otro lado, también las vacunas, ¿no? Las vacunas también producen externalidades positivas en el consumo. ¿Sí? Entonces, externalidad positiva se traduce en qué sentido. Si yo vacuno a los niños, ¿no? Contra las enfermedades, no solamente estoy generando un beneficio privado, sino que estoy generando un beneficio social, porque ese niño con sus vacunas no va a contagiar de repente, a las demás personas, ¿cierto? Y eso es lo que estamos de repente pasando hoy día, ¿no? Tenemos una situación bastante compleja, ¿no? Donde nos dicen quédate en casa. Sí, porque el hecho de que una persona se enferme genera un costo social, ¿no? Es un costo social mayor. ¿Y quiénes asumen ese costo? Lo asumimos todos. Y ustedes están viendo que para acá, a fines de agosto, recién vamos a observar esos costos sociales que tenemos que asumirlos. ¿Y qué significa ese costo social? De una manera bien realista es que los hospitales están empezando a colapsar. Todavía no tenemos ese problema, pero en agosto va a suceder, ¿no? Y ese es el detalle. Es decir, y fíjense en la situación. Acá no hay una vacuna. Entonces, siempre van a existir algún tipo de medidas, ¿cierto? Que tengan que ver con, digamos, la situación de existencia que se puede producir con externalidades negativas y también desde un punto de vista de externalidades positivas. Es decir, ¿qué hacemos en cualquiera de las dos situaciones? ¿No? Entonces, de alguna manera, si hay externalidades positivas, ¿no? Los precios de mercado no reflejan, digamos, no reflejan de forma precisa esos beneficios sociales y si es externalidades negativas, los precios de mercado reflejan de forma precisa esos costos sociales y entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, que tomar alguna acción para poder eh, permitir que se realicen asignaciones eficientes. Ok, entonces vamos a ver que se presentan esas situaciones entonces de externalidades. Ok, entonces acá me gustaría hacer esa precisión, digamos, de diferenciar entre lo que es costos privados y costos sociales. ¿Sí? A ver, costos privados y costos sociales. ¿Sí? Costos privados y costos sociales. Eh, Miren, un costo privado, vamos a empezar por ahí, ¿no? Un costo privado de producción es el que recae sobre el productor de un bien o servicio. ¿Sí? Por lo tanto, el costo marginal, ¿no? Es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio. Entonces, nosotros hemos observado nuestros costos de la manera, digamos, como ya lo conocemos, ¿cierto? Tenemos una función de una curva de oferta o una función de costos y ya conocemos cuál es este, ¿no? Nuestra producción, nuestra curva de costo marginal, ¿sí? Que va a ser diferente, ¿sí? A nuestra curva de costo marginal social, ¿ya? Porque el costo marginal social es el costo marginal en que incurre toda la sociedad, es decir, tanto el productor como todas aquellas personas sobre las que recae el costo. En ese sentido, digamos, el costo marginal social va a reflejar, ¿ya?, la suma del costo marginal privado y el costo marginal externo, ¿sí? El costo marginal externo. Entonces, de manera gráfica, ¿no? Vamos a poner,
vamos a suponer que acá hay la producción de minerales. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos produciendo minerales. ¿Ya? Entonces, la producción de minerales, ¿no? Ya, y acá vamos a poner los costos, ¿ya? Los costos. Entonces, la producción de minerales, ¿no? Va a generar un costo externo, ¿cierto? Va a generar un costo externo, ¿sí? Entonces, ya no vamos a dibujar su curva de costos, ¿sí? Sino que vamos a dibujar de frente su curva de costo marginal. Pero acá habíamos dicho, acá vamos a hacer una diferencia entre el costo marginal privado y el costo marginal social. Ya hemos dicho que el costo privado de producción es el que recae sobre el productor de un bien y servicio. Por lo tanto, su costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de ese bien. ¿Sí? Eso ya lo sabemos desde antes. Pero como acá se genera un efecto negativo sobre otros agentes, ¿no? Se va a producir un costo externo, justamente ese costo que está transfiriéndolo al otro agente, ¿no? Es decir, ese costo externo no lo está asumiendo, digamos acá, la empresa minera, sino que lo estamos asumiendo todos, ¿no? Lo asume alguien más, vamos a decirlo. Entonces, ese costo marginal externo es el costo de producir una unidad adicional de un bien, digamos, o servicio que recae sobre otros agentes distintos del productor. Entonces, acá vamos a encontrar que hay una diferencia respecto, ¿no? ¿No? Acá vamos a encontrar nuestro costo marginal social y acá para completarlo, este es nuestro costo marginal privado. ¿Sí? Y la diferencia, suponiendo que este puede ser el nivel de producción óptima, ¿no? Suponiendo que ese puede ser el nivel de producción óptima, pongamos un Q sub 0, ¿no? ¿No? No va a reflejar este costo, sino que va a ser un costo mayor. ¿Sí? Hay un costo mayor. Y este de acá representaría el costo marginal externo, ¿sí? El costo marginal externo. Lo voy a poner completo. Entonces hay una diferencia. Estamos hablando que ese costo marginal externo es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre otros agentes. En este caso, de otros agentes distintos de la minera. Dicho de otro modo, también sería en este caso la empresa agrícola que está produciendo. Asume ese costo externo. ¿Sí? En ese sentido, el costo, digamos, desde el punto de vista privado, que debería ser igual, ¿no es cierto?, al costo marginal social, es decir, esto de acá debería ser igual, ¿cierto? Desde el punto de vista de mercado competitivo, ese costo marginal privado en un mercado competitivo debería ser igual al costo marginal social. Pero como acá estamos observando que hay una transferencia de costos, ¿cierto? Ese costo marginal social ya no es igual al costo marginal privado, ¿no? Porque eso es sobre la base de que no existen efectos de las acciones que realiza un agente sobre otro, sino que más bien acá estamos observando que sí existen efectos, ¿sí? Y esos efectos los asumen terceros, ¿sí? Los asume alguien más, ¿ya? Entonces, vamos a ver que este costo marginal social del que nosotros estamos hablando ya, considerando, ¿no?, que hay alguien más que está asumiendo el costo, ¿no? En otras palabras, el costo marginal social es el costo que asumimos toda la sociedad, ¿no es cierto? Es la suma del costo marginal privado más el costo marginal externo. ¿Sí? Entonces, el costo marginal externo, ¿sí? Entonces, es importante observar eso, ¿sí?
Los costos se van a expresar siempre en unidades monetarias eh, y también recordemos que está vinculado a un costo de oportunidad, algo que sacrificamos para obtener otra cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos sacrificando en esta situación? El hecho de que la minera contamine el río y el hecho de que esa contaminación del río genere un efecto negativo sobre la producción agrícola, ¿cierto? Y donde los productores agrícolas o esta empresa agrícola asumen ese costo de la producción minera. Porque la minería no lo está asumiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando ahí? ¿Qué es lo que estamos sacrificando? Lo que se sacrifica en este caso es algo real. Por ejemplo, tener un río limpio, ¿sí? Tener un río sin contaminación. Eso es lo que estamos sacrificando. ¿Ok? En ese sentido, ¿no? Tenemos que observar que tiene que existir una valoración de ese costo externo. ¿No? Ya hemos visto, la valoración, digamos, la valoración que nosotros realizamos es a través de los precios de mercado para asignar un valor de mercado, ¿sí? Pero como estamos hablando acá de externalidades, ¿cuál será esa valoración del costo externo? ¿No? ¿Podemos utilizar los precios de mercado para asignar un valor monetario al costo de contaminación? Es decir, podríamos valorizar esta contaminación de la empresa minera, ¿no es cierto? La empresa minera que contamina el río y que luego ese costo es asumido por los productores agrícolas que tienen que implementar sistemas para limpiar el agua y recién regar sus tierras. ¿Mm? Muy bien, entonces ahí hay una situación, ¿cierto? Es decir, podríamos valorizar esos costos externos, esos costos externos. Sí es posible, ¿sí? Sería posible de repente ver alguna forma de poder estimar qué significa contaminar el río y qué significa en términos, digamos, de esa transferencia de costos a los productores, eh, a los productores agrícolas. ¿Ok? Entonces, muy presente este tema, muy vigente además en la situación actual en la que vivimos. Entonces hay que ver cómo resolveríamos esta situación. Ahora bien, se puede valorar también, digamos, estos efectos de la contaminación en nuestra realidad y veamos lo que sucede alrededor del río Guatanay. ¿Cuánto cuestan las viviendas cuánto costarán las viviendas, digamos, que están cerca al río Guatanay? ¿Costarán lo mismo que las viviendas que están más alejadas al río Guatanay? Las viviendas que están más cerca al río Guatanay, ¿tendrán un precio más bajo que el resto de viviendas? De pronto uno podría pensar que sí, ¿cierto? Es decir, el hecho de que estas viviendas estén muy cerca al río, ¿no? Implica asumir un costo, ¿no? ¿De qué? De tener que soportar los olores que se pueden, los olores del río Guatanay, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que se puede de alguna manera observar cómo puede impactar sobre o cómo se podría valorizar, digamos, ¿no? El costo de la contaminación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través del precio de las viviendas. Entonces, si usted se quiere comprar una vivienda cerca del río Guatanay, ¿no? Frente a una vivienda lejos del río Guatanay, seguramente, ¿no? El precio que esté cerca del río Guatanay va a ser mucho más bajo, ¿no? Respecto a, digamos, pongamos un ejemplo más específico. La vivienda que está cerca del río Guatanay vale 10.000. La vivienda que está más lejos del río Guatanay vale el doble, digamos, ¿no? Vale 20.000. Esa diferencia de 10.000, ¿sí? Esa diferencia de los 10.000 sería el costo de la externalidad. De alguna forma podríamos hacer aproximaciones, ¿sí? Ok, entonces, esto que estamos observando, digamos, de la diferencia entre costo marginal social y costo marginal privado, es importante, ¿sí? Y yo de repente lo voy a mencionar ahora, pero todo lo que se trabaja alrededor de proyectos de inversión pública, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con esto que he mencionado hace un momento, lo que sacrificamos, ¿no? Lo que sacrificamos. ¿Cuál es ese costo? El costo de oportunidad. Algo que sacrificamos para obtener otra cosa. ¿Sí? Entonces, si nosotros impulsamos
algún tipo de proyecto X, estamos, ¿no es cierto?, impulsándolo justamente para corregir algún tipo de externalidad. Por ejemplo, el caso de la contaminación. ¿Ok? Creo que sí. A ver. ¿Aló, me escuchan? Ah, perdón. A ver, creo que se está yendo. Ah, perdón. Oh, no puede ser. Se fue mi batería. No puede ser. Muy bien, chicos, entonces, a ver, espero que se esté entendiendo y lógicamente va a suceder también lo mismo desde el punto de vista de los beneficios, ¿no? Desde el punto de vista de los beneficios, ¿sí? Entonces va desde los dos lados. Ok, de acá vamos a pasar, voy a hacer un corte, voy a corregir este problema técnico y esta sería la primera parte de lo que estamos avanzando con el tema este de externalidades, ¿sí?